Benito Mussolini. En la campiña del norte de Italia nació Benito Mussolini el 29 de julio de 1883. En su pequeña ciudad, Predapio, los Mussolini eran un poco más ricos que sus vecinos. Era una persona inteligente, pero dudo que destacara por tener un carácter afable. Era uno de esos niños a quienes se les expulsa de las escuelas por violentos. Alguien que pensaba que usando la violencia conseguiría sus objetivos. Y eso, por cierto, es el origen del fascismo en Italia. Su padre le inculcó los valores socialistas y le alentó a desafiar siempre a la autoridad. En julio de 1902 cruzó la frontera con Suiza para librarse del servicio militar. Encontró trabajo como obrero en Lausanne y fue un miembro activo del sindicato. Los líderes sindicales eran en su mayoría socialistas y Mussolini pronto se convirtió en uno de sus miembros más ruidosos. Cuando se dio cuenta que intimidaba a los otros socialistas, supo que esto le daba cierta autoridad y obviamente eso era lo que buscaba. Sus ideas radicales le colocaron en la extrema izquierda del partido y entre los defensores más acérrimos de la revolución. Fue la primera persona que supo cómo utilizar los medios, en el más amplio sentido de la palabra, para controlar a la población. Mussolini era tan eficaz alimentando el apoyo para la causa socialista que a los 29 años fue nombrado director de Avanti, el diario socialista más importante de Italia. La mayoría de los líderes socialistas estaban acostumbrados a tratar con personas que hablaban de la revolución, pero no se sentían tan a gusto con alguien que estaba dispuesto a llevarla a cabo. En 1915, después de que Italia declarara la guerra a Austria, aquel antiguo pacifista se alistó en el ejército y estuvo 17 meses luchando en los Alpes. Aquel mismo año, Mussolini se reincorporó a su trabajo como director de Il Popolo de Italia y comprendió que la opinión pública estaba esperando a alguien como él. En 1919, en Italia reinaba el caos. Estaba al borde de la guerra civil. El desempleo crecía día a día. Se convocaba huelga tras huelga y la clase media italiana comenzó a temer que la bandera roja del comunismo pronto reemplazaría a la enseña nacional. Mussolini sacó provecho de estos temores. Prometió aplastar a los comunistas, restaurar la ley y el orden, disminuir el paro. Era una oferta muy atractiva. El 23 de marzo de 1919, Mussolini fundó el Partido Fascista, al que presentó como una alternativa sensata a la amenaza roja. Desde el principio, Mussolini utilizó la violencia contra sus antiguos camaradas, los socialistas. Creó una milicia privada de cientos de hombres vestidos con camisas negras y armados con pistolas, cuchillos y aceite de ricino. Estos exmilitares fueron vitales para él. Eran hombres que habían sido entrenados para luchar, para matar, y necesitaban gente como aquella en su milicia privada. El olfato político de Mussolini y la brutalidad de sus escuadrones hicieron que su partido fuera invencible. Fue aclamado como el duce, es decir, el jefe. Invocó a los italianos para eliminar su anárquica democracia e instaurar una dictadura. Pero Mussolini podía ser encantador o terrible según le conviniera. De las dos formas, con sus palabras vencía a cualquiera. Era un gran orador. Era capaz de captar las inquietudes y los problemas que interesaban a la gente y sabía interpretarlos a la perfección. Ahora Mussolini quería el control completo. El cargo de primer ministro no era suficiente. Aún tenía que vérselas con el rey y el parlamento, al que amenazó un mes después de su llegada al poder. El parlamento sabía que estaba dominado. Cedió al popular Mussolini muchos de sus poderes. Mussolini quería controlar todos los aspectos del gobierno. Así, cuando comenzó a formar su gabinete, eligió a los hombres en los que sabía podía confiar. Y mientras sus ministros fascistas se llenaban los bolsillos, Mussolini hacía la vista gorda. Mussolini gobernaba tal como afirmaba que había llegado al poder, con violencia. 50 miembros de la oposición en el Parlamento fueron atacados físicamente y 3 asesinados. Un año después, Mussolini se aseguró de que sus oponentes políticos no volverían a ser una amenaza para él. Mussolini abolishes all political parties except the fascists, as Italy becomes a totalitarian state. La oposición era ilegal por definición. No existía. Había un solo partido al que había que pertenecer por obligación. Entre 1925 y 1926 escapó con vida de 3 atentados. Pero con su gran habilidad política, Mussolini volvió a ganarse a la gente. Quería que la gente supiera que él había llevado a Italia al siglo XX. Convirtió barrizales en viviendas, construyó carreteras donde no había nada y aumentó las líneas telefónicas. Todo el tiempo, la máquina propagandística de Mussolini exhibía imágenes de un país próspero y de un líder viril. Il Duce se desvestía ante las cámaras, trabajaba codo a codo con los campesinos y peleaba con animales salvajes. Poco importa que éste no tuviera dientes. Sin embargo, funcionaba. Mussolini atrajo a partidarios de todo el mundo, incluyendo a Thomas Edison, Sigmund Freud y Mahatma Gandhi.
Aunque el joven Mussolini había condenado la censura, calificándola de vergonzosa y peligrosa, ahora es el sello de su régimen. Mussolini había sido durante 10 años el dictador más poderoso de Europa. Cuando en 1933 los nazis llegaron al poder, el duce les envió su felicitación. La victoria de Hitler es también nuestra victoria. Pero aquel advenedizo de la gabardina dejó estupefacto a Mussolini cuando un mes después ordenó el asesinato de su aliado, Engelbert Dollfuss, el canciller de Austria. Mussolini se lo tomó como un desafío directo y envió como advertencia 4 divisiones del ejército a la frontera italo-austriaca. Si los alemanes intentaran invadir Austria, no sería sin luchar. Comenzó a hacer sonar los sables calificando a los alemanes de bárbaros. Después, Mussolini ordenó la instrucción militar obligatoria para todos los italianos desde los 8 a los 30 años. Durante los años 1935 y 1936, decía a los franceses y a los británicos que estaba con ellos y no con los alemanes. La preocupación de Europa con respecto a Alemania fue su oportunidad para intentar añadir un nuevo país al imperio colonial de Italia. En octubre de 1935, Mussolini, con la aprobación tácita del rey, invadió Etiopía, un país pobre e indefenso, para añadirlo a sus colonias de Eritrea y Somalia. Mussolini había incrementado hábilmente su imperio africano. Su popularidad aumentó, pero los italianos desconocían la brutalidad con la que se llevó a cabo la conquista. Mussolini trató de reducir y someter a la población etíope, llevando a cabo matanzas de poblaciones enteras, masacres y utilización de gases venenosos. Eso demuestra lo importante que es controlar la prensa, controlar la crítica, para que los auténticos episodios de violencia no se conozcan. Se hizo creer que fue uno de sus grandes éxitos, pero económicamente arruinó a Italia y militarmente la debilitó. Pero lo que es peor, con la guerra de Etiopía, Mussolini se convenció de que era un gran líder militar y de que no necesitaba consejos de nadie. Aunque aparentemente Mussolini no compartiera con Hitler su odio hacia los judíos, dijo a los nazis que había adoptado una política antisemítica en Italia. Todo esto apareció de repente en 1938. Aquel año, Mussolini dictó leyes que limitaban las libertades civiles de los judíos italianos. Mussolini sabía que Hitler iba a invadir Polonia y él ya no podía seguir con el juego del novato reacio. Así que en mayo de 1939 firmó con Hitler el Pacto de Acero. El 23 de agosto de 1939, Hitler firmó el Pacto Nazi-Soviético de no agresión. La noticia fue un duro golpe para Mussolini, que había creado su régimen con la promesa de aplastar al comunismo. Se puede decir que el error militar más grande que cometió Mussolini fue probablemente confiar en que Hitler no comenzaría la Segunda Guerra Mundial hasta que Italia estuviera preparada. Pero Hitler fue siempre un mentiroso. Ahora el mundo podría ver qué tipo de guerrero era Benito Mussolini. Hasta principios de abril no comunicó a su ejército que Italia entraba en guerra. Pero el ataque no fue muy brillante. Ahora los soldados italianos podían ver con sus propios ojos cómo se había sobrevalorado su poder. Pero a principios de 1941, sus carencias como líder militar eran demasiado evidentes. En esta época, la salud del duce comenzó a deteriorarse. Sufría de fuertes dolores de estómago y comenzó a perder peso. Había rumores de que estaba perdiendo contacto con el mundo exterior. El 10 de julio de 1943, los aliados invadieron Sicilia. Mussolini negó estar preocupado, pero cuando el 19 de julio las fuerzas aliadas lanzaron sus primeras bombas sobre Roma, el Capitolio del fascismo. Para entonces, Italia estaba en ruinas. Incluso los ministros de Mussolini empezaban a darse cuenta de que su dictadura había sido un tremendo fracaso. En un último esfuerzo para impedir una destrucción mayor, el Gran Consejo Fascista votó destituir a Mussolini y desmantelar su dictadura. El 25 de julio, el rey le convocó. El rey le dijo que se había perdido la guerra y que el mariscal Pietro Badoglio, antiguo jefe del Estado Mayor con Mussolini, sería nombrado primer ministro. Mussolini fue arrestado y pasó sus 60 cumpleaños como un prisionero político en su propio país. Su imperio se derrumbaba alrededor de él. En una brillante operación, sin disparar ni un solo tiro, Scorseni asaltó el hotel y trasladó a Mussolini hacia territorio alemán. El 18 de septiembre de 1943, Hitler creó para su antiguo héroe un estado llamado República Socialista Italiana o la República de Salò. La República de Salò significaba estar en manos de Hitler hasta las últimas consecuencias y exponer a Italia a una masacre mayor que en la época de la guerra. Cerca de 9.000 judíos italianos fueron enviados a la destrucción. Los italianos comenzaron a desesperarse. No comprendían qué estaba sucediendo en su país y culparon a Mussolini. Durante 18 meses, Italia se vio atrapada en una amarga guerra civil. En junio de 1944, después del Día D, los alemanes se batieron en retirada y Roma cayó en manos de los aliados.
Los italianos, cansados de la guerra, recibieron a las tropas con gran júbilo. El 18 de abril de 1945, cuando los aliados entraban en Polonia, Mussolini huía hacia Milán. Se dirigió al norte y se unió a un convoy de soldados alemanes, esperando poder cruzar la frontera con Austria. Intentó esconderse en uno de los camiones, pero los partisanos la reconocieron. El 28 de abril de 1945, a los 61 años, Mussolini fue ejecutado junto a su amante y 3 de sus ayudantes fascistas. Sus cuerpos fueron trasladados a Milán. Aquel mismo día, el espectáculo fue aún más espantoso. Los cuerpos fueron arrastrados por las calles, escupidos y golpeados.